Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Señores, se enfrenta crisis migratoria y esto desde luego que llama nuestra atención porque hay crisis migratoria que se enfrenta en este momento. Y ahí es donde el presidente de México está enfrentando esta crisis migratoria en medio de críticas de la ONU por golpizas a inmigrantes. Golpizas a inmigrantes y el presidente Andrés Manuel López Obrador, está enfrentando críticas en esta crisis migratoria por golpizas a personas que le han dado que creo que no son merecedores de la misma, por ser inmigrantes que están buscando una mejor vida, que están buscando llegar a Estados Unidos. Deben, desde luego, tratar de frenar, pero sin maltrato. Pues México está ahora mismo en la mira de organismos internacionales como las Naciones Unidas debido a la violencia ejercida contra inmigrantes, al tiempo que el presidente López Obrador presiona a Joe Biden para que ofrezca una opción a esas personas. Y es el presidente Joe Biden que debe ofrecer las opciones a esas personas que están en México, que quieren cruzar Estados Unidos y que Joe Biden está evitando. López Obrador quiere evitar su gobierno que pasen hacia Estados Unidos. Pero es un asunto que le corresponde, y es cierto, al gobierno de Estados Unidos. Ellos son los que tienen que velar en lo que tiene que ver la frontera, porque este no es un problema de México, es un problema de Estados Unidos. Y la gente que pase por México, ya eso no es problema de este gobierno, porque a mi casa puede llegar quien quiera llegar ahora. Que irrumpa con el vecino y que tumbe la puerta del vecino y que se meta a la casa del vecino, entonces ya el vecino sabe si le abre la puerta, si le deja entrar o no le deja entrar. No entiendo cómo es que el gobierno mexicano quiere echarse un muerto encima que no le corresponde a él. Las personas que pasen por ahí, que lleguen a la frontera y que el gobierno de Estados Unidos sea que responda. Si no tienen capacidad para dejarlo entrar o para poder frenar, ese es su problema, pero no debe México cargar con esta crisis. Pues la crisis migratoria se ha recrudecido en el sur de México con la formación de nuevas caravanas y su disolución por parte de las autoridades. Unos hechos condenados por la ONU que cuestionan el discurso oficial del gobierno mexicano de irrespeto a los derechos humanos. En la última semana, un total de 3 caravanas de migrantes con centenares de personas, en su mayoría haitianos, venezolanos y centroamericanos, partieron en diferentes días desde la frontera de Ciudad de Tapachula hacia el norte de Estados Unidos. Esto, repetimos, no es un problema de México. La gente tiene como vía llegar por ahí, pero no es su problema. No es su problema. Pero las 3 fueron desmanteladas por la agente de seguridad mexicanas tras avanzar unas decenas de kilómetros por el mismo estado de Chiapas, que se ha convertido en un dique. Estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria hasta donde podamos, y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos para que se atienda lo más pronto posible y se les dé opciones a los que tienen alta necesidad y tienen que abandonar sus pueblos, afirmó este jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Agregó que retener a los inmigrantes en el
suroeste del país le evita o le evitaba peligros a lo largo del trayecto. En un momento en que la región vive una ola migratoria sin precedentes. Creo que ahí debería el gobierno mexicano buscar un bajadero con lo que tiene que ver Estados Unidos y no meterse en ese asunto, no meterse. Por eso creo que está la Guardia Fronteriza para que ellos sean que se encarguen de esto, pero no México, no México. Ahora en la frontera pueden poner de ambos países, pero lo que México tiene que poner es que no entren a su país, que no entren a su país. Pero ya si están en su país y vienen hacia Estados Unidos, ya ese no es un problema de México. No es un problema de México. Si ya están en México, están ahí y quieren pasar a Estados Unidos, México no debe controlar eso. Como ejemplo, Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera unos 212.672 indocumentados, una cifra que, como hemos dicho antes, es la más grande en 20 años. Y esta crítica que han surgido ahora por la violencia y son las que están más recientes. Hay imágenes de 2 agentes migratorios que pateaban a un haitiano durante un choque con las autoridades y desataron enormes críticas. El incremento de elementos del Instituto de Migración y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México, y están allí acostadas con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio, y esto debe de respetar los derechos humanos de cada una de las personas como inmigrantes y solicitantes. Dicen que deben también darle las oportunidades para solicitar el asilo. Apuntaron en un comunicado conjuntamente con el ACNUR, la ONU, la DH y la OIM. Realmente deben darle un trato humano, un trato respetando los derechos humanos, la dignidad de la persona, porque ellos, al fin y al cabo, no han venido a robar, no han entrado para matar, simplemente quieren pasar hacia este lado para buscar una mejor vida. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, lamentó también que en las caravanas hubo uso desproporcionado de la fuerza contra familias y también, sobre todo, a los niños. Ello llevó a la suspensión de los 2 agentes de migración, aunque el presidente aseguró en su informe de gobierno que fue un caso excepcional porque no hay represión y se respetan los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Que hay vigilancia extrema en el suceso y esta vigilancia que hay, han dicho, ¿verdad?, de lo polémico que se está tornando todo eso, sobre todo en lo que tiene que ver con México, y realmente trata con dignidad a los migrantes. Dicen que México lo trata con dignidad, pues no es la primera ocasión en que despliegan a miles de sus efectivos en esta frontera. Esto fue visible durante el mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Eso fue en 2017-2021, especialmente cuando a mediados de 2019 amenazó a México de imponer aranceles si no detenía, guardaba, trabajaba con él para que los migrantes no entraran a Estados Unidos. Con un nuevo líder en la Casa Blanca, Joe Biden, el actuar de las fuerzas mexicanas y los miedos y anhelos de los migrantes es que eso no se repita. Bueno, pero se está repitiendo. Nos tratan súper mal. Y es lo que dicen los migrantes,
Queremos preguntarle al director de Migración, ¿por qué nos quieren tener encerrados en México? Denunció esta semana a la agencia un migrante que prefirió mantener el anonimato por miedo a ser deportado. Por favor, déjenos pasar porque vamos decidido a todo, agregó José, un guatemalteco que avanzaba en la caravana bajo la lluvia que azota estos días la región. La represión de Estados Unidos, y Biden asumió también en estos días los cargos y está en la disposición de darle el apoyo, de buscar una salida, porque el presidente Biden, desde que asumió el cargo en el 2021, en enero, él eliminó la polémica o el polémico protocolo de permanecer en México, y esto es muy conocido como permanecer en México, que esto fue impulsado por Trump y dejó varadas a unas 70,000 personas que esperaban una cita en una corte estadounidense para su trámite de asilo. Pero este número es todavía mucho mayor, porque estamos hablando ahora de unos 700,000 si se suman a los expulsados de Estados Unidos con distintas políticas desde que marzo del 2020 hasta abril de 2021, según datos del Comité Internacional de Rescate. Además, a mediados de agosto, el Tribunal Supremo estadounidense avaló el restablecimiento de este programa, a lo que México respondió ofreciendo ayuda y un diálogo técnico con Washington, pero asegurando que su política migratoria se ejecuta de manera soberana. Como también lo presenta esta agencia, creemos que las personas sí tienen derecho, tanto por leyes internacionales como por leyes de Estados Unidos, a solicitar asilo y refugio cuando lo necesitan. Sabemos que hay que trabajar el restablecimiento del MPP y tendrá un impacto enorme, dijo este viernes la agencia, y también habló sobre este particular Megan López, vicepresidenta para la América Latina del IRC. López Obrador anunció este jueves que enviará una carta a Biden para instarle a que dé visas de trabajo temporales a centroamericanos y a que se atienda las causas de la migración. Tenemos que reconocer que la migración en Latinoamérica es un síntoma de crisis humanitarias que existe en toda la región, y esto dijo Megan López, y coincidió en que para atender el fenómeno se debe atender su causa. La causa la conocemos, señores: hambre, delincuencia, corrupción y demás. Entonces hay que atenderlo. Esto no se puede pasarle paño tibio, hay que buscarle solución. Ahora, hay un doble discurso. La situación en el sur de México parece chocar con la acogida de centenares de afganos, entre ellos periodistas, mujeres y menores de edad, después de que los talibanes tomaran el control del país. México tiene una larga historia de acoger a personas en tiempos de crisis, remarcó la activista de la IRC, organismo que está apoyando a los refugiados afganos en México. Pero mientras estos asiliados llegan en aviones, esta misma semana el INM anunció que busca instalar un campamento humanitario en el sur para migrantes haitianos, sumando esfuerzos con ACNUR y con la poderosa conferencia del episcopado mexicano. Aunque a través del boletín, la CM rechazó que exista algún acuerdo
aceptación entre este asunto, advirtiendo que el hacinamiento, inseguridad o falta de trabajo en Tapachula puede llevar a una violación de los derechos humanos para todos los hermanos inmigrantes. Señores, son de las cosas que están pasando, que es penoso, pero que hay que buscarle salida a esta crisis migratoria y que México se ha echado este muerto encima sin necesidad de hacerlo. Este es mi punto de vista. Creo que Estados Unidos, que trabaja en sus fronteras, y son ellos los que no deben permitir la llegada. Pero México está cargando con un peso que no le corresponde. Ese es mi punto de vista, Porque si ellos ya están en México y lo que están es dando paso para llegar a Estados Unidos no es el país de México. Lo que ustedes debieron evitar fue que no entraran a México. Y es ahí donde yo creo que está el problema. Gracias por su sintonía. Gracias por ser parte de AG Visión World y Nuevas Perspectivas.